Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando con la abogada Elizabeth Márquez, una de las autoras del libro El Nuevo Genocidio. También con la abogada Florencia Ramos Martínez sobre la presentación de un amparo en la provincia de Córdoba sobre la presencialidad de las clases. Y con el doctor, el pediatra, exdirector del Hospital Garrahan, el doctor Carlos Camburian, sobre las acciones sanitarias del gobierno. Recordad también, hoy estamos en el sorteo del libro de consulta práctica y laboral de Edgardo Meneghello. En el transcurso del día, por redes sociales, te vas a enterar quién es el ganador de este realmente muy interesante libro. Quédate, esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. Hablamos con la abogada Elizabeth Márquez, una de las autoras del libro El Nuevo Genocidio, el cual respalda el postulado pro vida, pro valores. El libro, al ser escrito por 4 diferentes autores en características y profesiones, ofrece una mirada interdisciplinaria. Hablamos con la doctora. Doctora, usted también es especialista en Derecho de Familia. En este contexto y en su capacitación profesional vino este desafío, ¿no?, de generar el nuevo genocidio. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuáles han sido las primeras repercusiones que han tenido? Bueno, el libro trata de la problemática del aborto, entendida en distintas órbitas. En primer lugar, por supuesto, desde el tema del niño por nacer como sujeto de derecho, y por tanto el tema de todas las violaciones que significan hacia el niño por nacer a partir del aborto. Pero también lo tomamos desde la órbita del ámbito familiar, como el aborto como una amenaza a la familia y una amenaza a la sociedad, donde hemos explicado también en el libro todo lo que tiene que ver con la ingeniería social que fue utilizada para poder aprobar esta ley, ¿no? Entonces, obviamente que las repercusiones fueron muy variadas. La última repercusión, digamos, grave fue que los autores, que somos 4, que si me permitís los voy a nombrar, es el doctor Elías Badalasi, el pastor Alberto Cervacini y el psicólogo clínico Ezequiel Baigorria. Bueno, los 4 hemos sido incluidos en una lista negra por haber escrito este libro, en la famosa lista de la reacción conservadora, donde básicamente lo primero que se nos endilga es haber escrito este libro. Así que bueno, hay gente que lo recibió muy bien, por supuesto. Es un elemento de consulta, tuvo muy buenas repercusiones en general. Y bueno, pero a los que no les gusta el tema, no les gusta ver estas realidades, por supuesto, bueno, nos pusieron en la lista negra. Doctora, ¿cuáles han sido a su criterio los derechos vulnerados del niño por nacer? Bueno, por supuesto que el derecho a la vida es un derecho absolutamente inalienable y es el único derecho que sustenta la totalidad de todos los derechos. Entonces, creemos que realmente al impedir el nacimiento de los niños, se está provocando un genocidio. De allí el título del libro, que ocupa un capítulo justamente explicando que el concepto de genocidio se aplica perfectamente al aborto, ¿no? Entonces nos parece que impedir al ser humano nacer y que pueda proyectarse, y aparte también a la comunidad toda, ¿no es cierto? Porque en cada vientre podemos tener un Einstein, podemos tener una persona que puede salvar al mundo de enfermedades, y eso nos parece algo sumamente egoísta. Entonces, por eso también tocamos el tema de lo que significa el aborto para la comunidad, ¿no es cierto?, para la sociedad. En esta mirada interdisciplinaria que ustedes realizan cuando se proponen trabajar sobre este libro, ineludiblemente debía haber una mirada como la que ustedes plantean en función a hacer un tema tan complejo, ¿no? No había escapatoria en tocarlo de una forma multidisciplinaria,
Y en especial este libro tiene un capítulo que es absolutamente innovador y que no hay en habla hispana otro capítulo igual en otro libro, que habla del estrés posaborto, o sea, el síndrome que le produce a las mujeres que han abortado. Y esto es algo que por supuesto trajo muchísimas críticas. ¿Por qué? Porque es un tema que normalmente trata de ocultarse, que es esas secuelas tremendas desde lo psicológico y desde lo físico que el aborto le conlleva a la mujer. Pero nosotros creímos que tenía que quedar bien claro y bien plasmado todo esto, que ningún aborto es gratis. Doctora, ¿usted considera que el debate ha sido pobre para la aprobación de esta ley en diputados, en senadores? No, fue paupérrimo. Realmente fue un debate totalmente ideologizado, un debate en donde no se profundizó acerca realmente de la situación legislativa en la Argentina, en donde Argentina, como vos sabés, estamos suscriptos a una cantidad de convenios internacionales que defienden la vida desde la concepción. Por lo tanto, esos convenios han sido todos violados con esta ley. Y eso es un tema que ya no era, no había que hablar de aborto en sí mismo, sino que había que ver si la legislación argentina resistía esta ley desde el punto de vista legal. Y efectivamente no se hizo ese análisis. Un poco la sentencia del juez López, el juez de Mar del Plata, que suspendió el aborto, justamente hace hincapié en la plena vigencia de todos estos convenios internacionales y que evidentemente fueron todos violentados. Pero bueno, ya vuelvo a repetir, no hubo un análisis profundo de la situación legislativa y que esta ley no resistía, el sistema legislativo argentino no lo resistía. Es cierto que debíamos ir hacia un cambio. ¿Cuál cree usted que debiera haber sido el camino correcto para tomarlo? El camino correcto para poder legalizar el aborto, digamos. Sí. Bueno, para poder legalizar el aborto había que haber denunciado todos esos convenios, primero, y, digamos, decir que Argentina deja de adherir a esas normas que protegían el convenio, que protegían al niño por nacer. Eso primero. Y después, evidentemente, una reforma constitucional, porque nosotros también tenemos normas internas que son absolutamente defensoras de la vida desde la concepción. Tenemos un artículo del Código Civil. O sea, acá hay un montón de normas que había que haber modificado para poder hacer la ley, para que la ley fuera constitucional. Por supuesto, no lo es. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. Recordá participar, hoy es el sorteo del libro de consulta práctica y laboral de Edgardo Meneghelo. Participá por nuestras redes hoy. Vamos a ver quién es el ganador. Pausa, ya venimos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346. Hablamos con Carlos Camburián, pediatra, exdirector del Hospital Garrahan, sobre la estrategia sanitaria de restricción como herramienta del Gobierno Nacional en tiempos de pandemia, entre otros temas. Doctor, primero consultarle respecto a las estrategias sanitarias utilizadas de restricción como herramienta para mitigar el COVID en la Argentina. ¿Qué opina respecto a lo que se ha hecho? Las herramientas restrictivas ya dejaron de ser herramientas, básicamente, por lo menos herramientas sanitarias, ¿no? Desde hace un tiempo ya las restricciones, sobre todo en la Argentina, no tanto en el mundo, pero sí en la Argentina, dejaron de ser una estrategia válida, digamos, para contener la ola de contagios, cualquiera sea. Sobre todo porque como estrategia aislada deja de ser efectiva, ¿no? Uno puede hacer restricciones parciales, sectorizadas, siempre y cuando se acompañe de otras cosas, como por ejemplo masividad en los testeos y un programa de vacunación acorde, ¿no? Esto es lo que no sucede hoy en Argentina. Respecto al proceso de vacunación, le iba a consultar. ¿Tenemos que ver ahí un cambio en el proceso de vacunación? ¿Estamos bien? ¿Han llegado muchas vacunas? ¿Usted piensa que es el adecuado o habría que modificarlo? Llegaron muchas vacunas, se aplicaron pocas vacunas y el programa de vacunación que tiene la Argentina es un programa de vacunación incompleto. Y esto se está viendo ya desde hace un tiempo, en donde quizás hoy tenemos 18 millones de argentinos vacunados con una sola dosis, pero solamente 4 millones con 2 dosis. Eso es vacunación completa. Para nosotros empezar a pensar que estamos controlando la pandemia o saliendo del periodo crítico de la pandemia, tenemos que pensar en 2 dosis de vacuna. 2 dosis de vacuna digo porque la Argentina decidió comprar vacunas de 2 dosis. Pero la vacunación es completa o no es. Así que, digamos, la llegada de vacunas es uno de los datos. Después queda el trabajo interno, ¿no? Que ahí en la Argentina, digamos, se lleva un aplazo. Digamos, hoy, insisto, tenemos 5 millones de vacunas que no están aplicadas en Argentina a esta hora y solamente tenemos 4 millones de argentinos vacunados en forma completa. Usted mencionó en algunas declaraciones que hay que tener en cuenta que la vacuna es el fin de esto. ¿Hay conciencia real en Argentina de este tema o no? Yo creo que no. Digamos, claramente la vacuna es la salida de la pandemia, claramente. No la vacuna, sino la vacunación. Pero yo creo que hoy la vacuna está siendo utilizada como herramienta política, digamos, más allá de contener la pandemia o más allá de todos saber que la vacuna es un antídoto maravilloso contra las enfermedades. Hoy la vacuna sirve, digamos, y es útil para muchas otras cosas. Por eso creo yo que esto opaca mucho la cuestión sanitaria y la secundariza, ¿no? Digamos, me parece que estamos empezando a ver que la utilización de la vacuna es algo que sucede. El punto es ahí ver cuál es el resultado, ¿no? Yo descreo respecto de que la gente piense que porque lo van a vacunar va a tener que, digamos, trabajar de una u otra manera en el proceso electoral. Yo descreo de eso porque la gente sufrió mucho,
porque estamos con 100.000 muertos, porque la gente tuvo que cerrar sus negocios, porque la gente tiene hambre. Así que si algún dirigente piensa que la vacuna es la salvación para ganar una elección, me parece que se está equivocando. Doctor, si volviésemos el tiempo atrás, ¿usted hubiese coordinado acuerdos con otras empresas para la llegada de vacunas a la Argentina? ¿Piensa que no han llegado las que deberían llegar porque los acuerdos se fueron frustrando por cuestiones? ¿Por qué cuestiones? Digo, ¿ahí interfiere lo político también? Sí, yo lo primero que hubiera hecho es negociar con las vacunas más importantes del mundo, que eso lo supimos siempre desde el principio. Y después, por supuesto, con todo el resto de los laboratorios, hasta el último, porque conociendo cómo se desarrolla una pandemia, si uno trabaja con realidades sobre la mesa y no con ilusiones, por supuesto que no le cabe ninguna duda a uno que tiene que negociar con hasta el último laboratorio, hasta el más chico, que produce vacunas, porque cuando la pandemia es mundial y afecta a tantos ciudadanos del mundo, es muy factible que la pelea por vacunas suceda, y es lo que sucede, lógicamente. Así que, sin lugar a dudas, yo primero hubiera hecho negociaciones con las vacunas más importantes del mundo. Y esto la Argentina no lo hizo. La Argentina compró vacunas de segunda línea. Bueno, ahí estamos. En un momento se mencionó 35, 45 mil casos que podría llegar a haber. Estamos amesetados en 25, 28 mil casos diarios. Lo mismo es mucho. Esto tiende a estancarse, a estabilizarse, a bajar, a subir. ¿Cuál es su mirada en esta instancia donde todos intentan empezar a relajarse y me parece que estamos en el momento más crítico? Sí, no todavía, pero vamos a estar en un momento muy crítico porque la variante Delta le quedan horas para hacer de circulación comunitaria. Así que cuando esto suceda, es posible que tengamos, sin lugar a dudas, días de 50.000 casos, 40.000 casos. Sobre todo porque es una variante muy contagiosa. Bueno, para esto hay que buscarlo, ¿no? Hoy estamos en un momento en donde la Argentina no busca la variante, solamente en algunos casos, y esto está relacionado con los testeos, el bajo nivel de testeos. Pero yo creo que de acá en adelante vamos a tener, seguro, esto lo vengo diciendo hace mucho, una tercera ola, que ni siquiera es tercera ola, digamos, es una reagudización de la pandemia que nosotros nunca terminamos. Así que yo creo que esto va a suceder y sin dudas para el fin de mes de julio, comienzo del mes de agosto, vamos a estar con grandes complicaciones nuevamente. Respecto al tema de clases, ¿cuál es su opinión? Las clases son una pelea infantil política de algunas facciones partidarias. Las clases ya no entran en el juego de discusión sanitaria. Hace mucho. No son un factor determinante para esta pandemia. Sí, al principio, porque no conocíamos el germen, no sabíamos qué hacía, a quién contagiaba y a quién no. Ya a esta altura sabemos que las aulas tienen que estar abiertas, deben estar abiertas, y los niños tienen que estar dentro de las escuelas. Fuera de discusión ya. Se habla de la no llegada de las segundas dosis de algún tipo de vacunas. Digo, ¿se puede mutar una vacuna con otra, con estrategias que permitan tener dos dosis? ¿Es una locura pensarlo? Es una locura pensarlo, pero es un trabajo poder llevarlo a cabo. La Argentina hoy no comenzó ese trabajo, por lo tanto, hoy la Argentina no puede mezclar ninguna marca. Hoy no lo puede hacer. Tiene que empezar un trabajo de investigación serio, terminarlo y publicar sus conclusiones. Y a partir de ahí se podrá. Pero hoy la Argentina no puede. Esto lo está haciendo algunos países del mundo, como Pfizer y Oxford. Todavía no se terminaron esos estudios, faltan. Imagínate que si la Argentina comienza ahora, va a tardar meses en terminar esta conclusión. No se puede esto definir a través de un comité de expertos, se tiene que definir a través de un trabajo científico, y eso la Argentina hoy todavía no lo comenzó. Doctor, mirando lo que resta del año, ¿cuándo cree usted que puede mitigar el impacto de este COVID-19 en este 2021? Depende exclusivamente del trabajo con las vacunas. Depende exclusivamente de cuántas vacunas aplique la Argentina, cuántas traiga, cuántas segundas dosis. Depende solamente de eso. Por lo tanto, depende de la dirigencia política argentina. Solo de eso. Nos vamos a la pausa comercial, muy atentos. Hoy estamos sorteando el libro de consulta práctica y laboral de Edgardo Meneghelo. Lo vamos a estar sorteando en el transcurso del día domingo en nuestras redes sociales, así que sigan participando. Pausa y ya venimos con más. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable,
Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presentaron un amparo para que se vuelva a la presencialidad. Madres y padres afirman que no hay acreditada una conexión fáctica de causación entre lo que es el acceso a la presencialidad y el aumento de contagios. De este tema hablamos. Bueno, básicamente en tiempos pandémicos donde tanto se ha instalado el tema de la presencialidad o no, del dictado de clases, ustedes han hecho una presentación de un amparo para que vuelva a la presencialidad. ¿De qué se ha tratado esto? Bueno, sí, como recién vos comentabas, en estas, digamos, idas y vueltas de la falta de escuelas presenciales que ya vivimos todo el año pasado y con tanta incertidumbre, decidimos un grupo de padres de diferentes colegios, plantear esta situación justo ante la justicia. Con la idea precisamente de que se diera una instancia de diálogo y de valoración por parte de un tribunal que tiene esta posibilidad, a los fines un poco de abrir el debate y de verificar si efectivamente están dadas las condiciones desde lo técnico y jurídico, también desde lo científico, que tiene una vinculación. Después, si quieres, explico un poco lo que es la adecuación de estas medidas restrictivas, porque están afectando derechos fundamentales de sujetos vulnerables que son los niños y adolescentes. Entonces entendíamos que esta era como la vía correcta, porque el ciudadano no tiene otra forma de llegar, digamos, a ser valoradas las decisiones, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la respuesta en estas presentaciones que han realizado, doctora? Bueno, el fallo obviamente no es de nuestro agrado, respetamos siempre la decisión de la justicia, en eso son pareceres diferentes, nosotros no coincidimos. Los dos pedidos de amparo, pero yo voy a hablar particularmente del nuestro,
fueron rechazados in limine. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera fue abierto a prueba. Nos parece que, digamos, que es una pérdida, porque en definitiva, precisamente, cuando uno acude a la justicia, lo que espera es que el juez tenga elementos suficientes para poder hacer una valoración fundada. ¿Por qué decimos esto? Porque uno de los planteos por los cuales el tribunal rechaza el amparo es la ausencia de conocimientos técnicos científicos sobre las cuestiones epidemiológicas. Y sí, naturalmente coincidimos que un juez no está en condiciones de formular este tipo de valoraciones, y precisamente nosotros habíamos ofrecido pruebas muy ricas y muy interesantes que provienen ni siquiera de nuestra exposición, digamos, personal, sino de organismos internacionales de gran reconocimiento como es UNICEF. Entonces nos parece que en eso faltó una instancia de, digamos, de apertura de la prueba del amparo, que hubiese sido muy interesante tanto para un fallo en contra como para un fallo a favor. No queremos decir con esto que la razón la tenemos nosotros. Entendemos que es una situación delicada, insistimos que no somos padres que no conocemos y que queremos exponer a nuestros hijos a riesgos innecesarios, pero nos parece que amerita una instancia de diálogo y de valoración, y que las decisiones restrictivas no pueden ser tomadas de manera unilateral por el Estado. Doctora, usted mencionó que se basaron en algunos lineamientos que tenían que ver, creo que con la OMS o algunas recomendaciones internacionales. ¿Cuáles fueron algunos? Bueno, lo que UNICEF recoge son estudios de varios organismos científicos, incluso del Reino Unido, por ejemplo, donde se detectaba que la presencialidad no es un índice en el aumento de contagios. A ver, no estamos diciendo que el virus no puede llegar a contagiarse dentro de una escuela. La posibilidad la tenemos desde el día 1 en que ponemos un pie fuera de nuestras casas, ¿sí? Para ser sensatos y hablar con cierta, digamos, coherencia. No estamos planteando eso. Lo que UNICEF recoge, y lo señala con mucha claridad, es la ausencia de lo que podríamos decir un vínculo de causación. Es decir, la presencialidad en las escuelas no genera un aumento en los casos, ni es un lugar donde se propicie el contagio. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente con los protocolos implementados se pudo probar que los niños están contenidos y controlados dentro de ese marco que es la escuela. ¿Cuáles han sido las experiencias en países de la región, doctora, o en países de Europa que ustedes han tomado de referencia? ¿Hemos tenido tanta no presencialidad en la asistencia a los colegios? Claro, ese es uno de los puntos que nos llama mucho la atención y que incluso podemos tomar de la misma Cava, donde se decía que, bueno, que era un riesgo tremendo, y sin embargo ellos, cuando se levantaron las restricciones, digamos, cuando la Corte le dio la posibilidad de mantener la presencialidad, no hubo un disparamiento de casos que genere precisamente el riesgo que se consideraba que podía llegar a suceder. Países como España, y en general ningún país podemos decir que ha mantenido el rigor de la no presencialidad como nosotros. Entonces nos parece precisamente que es una pena que no se tomen en consideración todos los datos técnicos y científicos, insistimos que no es que son opiniones personales nuestras, porque tampoco estamos en condiciones, sino de organismos tan relevantes como UNICEF. Ustedes han hecho mención a algún dato que tiene que ver con la política gremial, ¿no? No, la verdad que no. Eso surgió, o sea, sí y no, ¿qué te quiero explicar? Que eso surgió en la entrevista con Miguel Clarea en Cadena 3, donde él me comentó en esa instancia que cuando nosotros presentamos el amparo, me dice, miren que ahora ya salió UPC a sostener que no están dadas las condiciones epidemiológicas. Y mi respuesta, como creo que amerita, digamos, a cualquier ciudadano, es decir, la política gubernamental no puede sostenerse solo en la mirada del gremio. Está bien que ellos defiendan sus intereses, por supuesto que está bien, pero nosotros, como sujetos, digamos, que tutelamos a nuestros hijos, que son los sujetos de derecho en este caso, también merecemos una mirada de respeto y de inclusión en las valoraciones de restricciones de derechos, porque, ojo, estamos hablando de esto, el derecho le pertenece a nuestros hijos. El Estado, de alguna manera, y con cierto criterio, no dudamos, y de la buena intención, invade y restringe el derecho. Esas restricciones tienen que ser claramente, para en esto que yo hablaba de la parte técnica jurídica, tienen que ser excepcionales. Y como bien lo señala la Corte, pero también lo dice la Constitución Nacional, siempre y cuando no se desnaturalice el derecho. Entonces, esas reglamentaciones que invaden de alguna manera una prerrogativa que el sujeto tiene por sí mismo, tiene que gozar
de ciertos requisitos que no se están verificando en este momento y que precisamente el juez es el que tiene la competencia para hacer un análisis más profundo. Final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa ya está cargado en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver en forma completa. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí en nuestras redes se pueden ganar el libro de consulta práctica laboral de Edgardo Meneghelo. Sigan todas nuestras instancias para participar en el día de hoy. Se va a estar conociendo el ganador por nuestras redes sociales. Esto fue Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Gracias, chao. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.